Era una tarde tranquila y apacible en el pequeño pueblo donde vivía Pedro, un joven de 20 años que nunca había sentido tanta vergüenza y culpa como en ese momento. Todo comenzó cuando regresaba de la tienda y, por error, se detuvo en seco al escuchar un canto femenino que provenía de la casa de al lado. Sin pensarlo dos veces, Pedro se acercó tímidamente a la ventana y espió de reojo a su comadre mientras se bañaba desnuda en la tina. Fue solo un instante, un breve descuido, pero ese breve instante bastó para que todo cambiara en la vida de Pedro. Ahora, la vergüenza y el miedo lo invadían, ya que sabía que había cruzado una línea que nunca debió haber traspasado. La imagen de su comadre desnuda lo perseguía en sus sueños y lo hacía sentir como el peor de los traidores. Pedro intentó olvidar aquel vergonzoso incidente, pero la imagen de su comadre desnuda no salía de su mente. Se sentía culpable por haberle espiado, pero al mismo tiempo, había algo en ella que lo atraía de manera inexplicable. Era la primera vez que Pedro se sentía atraído por alguien de esa manera, y aunque sabía que estaba mal, no podía evitar sentirse atraído por su comadre. Cada vez que la veía, su corazón latía más rápido y su mente se nublaba con pensamientos imposibles de ignorar. ¿Cómo podía enamorarse de alguien a quien no podía tener? ¿Cómo podía sentir algo tan fuerte por su propia comadre? Pedro se sentía atrapado en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar una salida. Su vida había cambiado para siempre y no sabía si sería capaz de soportar la carga de su corazón enamorado. El deseo de Pedro por su comadre se volvía cada vez más fuerte, hasta que finalmente decidió dar el paso y pedirle una cita. Sabía que era un acto prohibido y que podría causar un gran dolor a su familia, pero no podía resistir la tentación de estar cerca de ella. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a su comadre y le pidió con timidez una cita. Para su sorpresa, ella aceptó. Esa noche, Pedro se arregló lo mejor que pudo y se dirigió al lugar acordado, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Pero cuando llegó, su comadre no estaba allí. Desesperado, Pedro intentó llamarla por teléfono, pero no respondía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido víctima de una cruel broma, que su comadre nunca tuvo la intención de asistir a la cita y que él había sido el tonto que había caído en su trampa. La vergüenza y el dolor lo inundaron, haciéndolo sentir aún más enamorado y frustrado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podría volver a mirar a su comadre a los ojos después de esto? Pedro estaba atrapado en una espiral de emociones que amenazaba con destruir su vida por completo. Pedro se sentía destrozado, humillado y desesperado. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recibió una llamada de su comadre pidiéndole disculpas por su cruel broma y ofreciéndole una cita para compensar su error. Pedro se sorprendió al escuchar su voz, pero no podía negarse a la oportunidad de estar con ella. Así que, decidido a enfrentar sus sentimientos y deseos, aceptó la cita y se reunió con ella en el mismo lugar. Esta vez, ella estaba allí, esperándolo con una sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos. Pedro se quedó sin palabras al verla, aún más enamorado y cautivado que antes. Durante la cena, hablaron de todo y de nada, riéndose y disfrutando del momento. Pero cuando la noche llegó a su fin, Pedro se sintió confundido y atormentado. ¿Cómo podía estar enamorado de alguien tan prohibido? ¿Cómo podría volver a su vida normal después de esto? Pedro sabía que estaba atrapado en un juego peligroso y que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se derrumbara. Sin embargo, no podía resistirse a la tentación de estar con ella, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por mantener su relación en secreto. Pedro estaba en el borde de un abismo peligroso, pero no podía alejarse de él. A medida que Pedro y su comadre continuaban su romance prohibido, Pedro se encontraba cada vez más atormentado por la culpa y la ansiedad. Sabía que lo que estaban haciendo era moralmente incorrecto, y que su familia y amigos podrían sufrir las consecuencias si alguna vez descubrían la verdad. Finalmente, después de mucho dolor y lucha interna, Pedro decidió contarle todo a su comadre. Le confesó sus sentimientos, su miedo y su culpa, y le pidió perdón por haberlos arrastrado a ambos a esta situación. Para su sorpresa, su comadre respondió con comprensión y compasión. Ella también sentía lo mismo por él y estaba dispuesta a enfrentar los riesgos y los peligros juntos. Así, Pedro y su comadre continuaron su relación secreta, compartiendo momentos de pasión y amor a pesar de los riesgos.
pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía para Pedro mantener la farsa, y su amor por su comadre se convirtió en una carga pesada que amenazaba con destruir todo lo que él había conocido y amado. La relación secreta entre Pedro y su comadre se había vuelto más intensa y arriesgada, pero su pasión parecía no tener límites. Una noche, después de una cena romántica, la comadre le confió a Pedro su deseo de hacer algo aún más atrevido. Ella ya sabía que Pedro se había interesado en ella por haberla mirado mientras se bañaba, así que le propuso que la mirara mientras se duchaba, una idea que Pedro encontró emocionante y aterradora al mismo tiempo. A pesar de sus dudas y temores, Pedro aceptó la oferta, sabiendo que estaba arriesgando todo para estar con ella. Así que, mientras la comadre se desnudaba y entraba en la ducha, Pedro la observaba desde la puerta entreabierta, sintiendo una mezcla de excitación y miedo. La comadre observó a Pedro, le sonrió y lo invitó a unirse a ella en la ducha. Pedro se sintió abrumado por el deseo y la emoción, y se unió a ella bajo el agua cálida y revitalizante. Mientras se besaban apasionadamente, Pedro sabía que estaba viviendo una fantasía peligrosa, pero no podía resistirse a la tentación de estar con ella. Era una sensación de peligro y emoción que lo hacía sentir vivo, pero también sabía que podría ser su perdición. La relación entre Pedro y su comadre había evolucionado rápidamente, de ser solo una broma a una aventura peligrosa y emocionante. A pesar de los riesgos, se habían enamorado perdidamente y cada vez se sentían más unidos el uno al otro. Pedro sabía que estaba poniendo en peligro su matrimonio y su relación con su comadre, pero no podía evitar sentirse atraído hacia ella. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, y nada ni nadie podía detenerlos. La comadre, por su parte, compartía los mismos sentimientos y se entregaba a Pedro con una pasión ardiente y desenfrenada. Se volvieron inseparables, compartiendo momentos de risas, amor y aventuras, todo mientras mantenían su relación en secreto para evitar el escándalo. Pero a medida que se enamoraban más profundamente, también se acercaba el momento en que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pedro sabía que tendría que elegir entre su matrimonio y su amor por la comadre, una elección que se volvía cada vez más difícil con cada día que pasaba. Era una situación desgarradora, y Pedro se encontraba en un callejón sin salida, atrapado entre dos mundos diferentes que no podía reconciliar. Pedro finalmente tomó la difícil decisión de abandonar su vida anterior y vivir con su amante, la comadre, lejos de todo lo que conocía. Fue una elección dolorosa, pero Pedro sabía que no podía seguir fingiendo y engañando a su esposa y a su familia. Así que, después de meses de planificación, dejó todo atrás y se mudó con su comadre a una ciudad lejana, donde podrían empezar de nuevo juntos. Fue una aventura emocionante y desafiante, pero también se sintió como una especie de liberación. Por fin podían vivir su amor abiertamente y sin temor, lejos de las miradas críticas y los juicios de sus seres queridos. Pero incluso en su nuevo hogar, Pedro no pudo dejar atrás completamente su pasado. A menudo se encontraba recordando su vida anterior, su esposa, sus hijos y su familia, y se sentía atormentado por la culpa y el arrepentimiento. A pesar de ello, Pedro y la comadre perseveraron, aferrándose a su amor y su pasión, y tratando de construir una nueva vida juntos. Pero incluso en su felicidad, había un tinte de tristeza y pesar, sabiendo que habían sacrificado tanto para estar juntos. Era un final dramático para su historia de infidelidad, llena de dolor, amor y arrepentimiento.